¿Es un pesebre el lugar de nacimiento de Jesús? La respuesta te sorprenderá. ¿Y si te dijera que el nacimiento de Jesús, tal como lo conocemos, podría no haber sucedido en un pesebre? ¿Podría ser que la imagen clásica que hemos abrazado durante siglos no sea del todo precisa? La escena del establo, con animales rodeando al niño envuelto en pañales, ha inspirado generaciones, pero ¿es esta realmente la imagen que la Biblia y la historia nos presentan? Para entenderlo, debemos profundizar en las Escrituras y despojarnos de tradiciones que, aunque bellas, podrían estar coloreadas por interpretaciones culturales. La clave está en el Evangelio de Lucas, donde se narra, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. La palabra traducida como mesón en este pasaje proviene del griego kataluma. Sin embargo, en el contexto cultural del siglo I, esta palabra no necesariamente se refiere a una posada como la entendemos hoy. Más bien, se usaba para describir una habitación superior o un espacio de hospedaje en una casa privada. En ese tiempo, las casas en Belén tenían una estructura sencilla. Muchas de ellas contaban con un área donde los animales dormían por la noche, generalmente en un nivel inferior o en una sección adjunta. En esa parte, había pesebres, que eran simples comederos de piedra o madera. Es posible que María diera a luz en esta área de la casa, no porque fuera rechazada o excluida, sino porque el espacio principal ya estaba ocupado. ¿Y qué decir del pesebre? Este detalle es importante, no solo por su simbolismo, sino porque conecta con la narrativa profética. En Miqueas 5:12 predice que el Mesías nacería en Belén, una pequeña aldea de Judá. La ubicación humilde y sencilla de un pesebre resalta cómo el Rey de Reyes vino al mundo, no en palacios ni rodeado de lujo, sino en medio de la cotidianidad de la vida humana. Este nacimiento también está cargado de significado espiritual. El pesebre, un lugar donde los animales se alimentan, simboliza que Jesús sería el pan de vida para la humanidad. El lugar de su nacimiento no es un accidente, sino una declaración de su propósito redentor. La verdad es que la belleza del nacimiento de Jesús no está en los detalles del lugar físico, sino en lo que representa, la humildad de Dios al hacerse hombre, el cumplimiento de las profecías y la esperanza de salvación para todos nosotros. Aunque las tradiciones nos ofrecen una imagen pintoresca, el verdadero mensaje trasciende las circunstancias externas. Nos invita a reflexionar sobre la magnitud del amor de Dios y su presencia en los lugares más sencillos y a menudo inesperados de nuestras vidas. Al profundizar aún más en esta narrativa, surgen detalles que nos llevan a cuestionar no solo la ubicación física del nacimiento de Jesús, sino también los significados profundos que Dios quiso comunicar a través de cada detalle. Este relato está impregnado de una intención divina que conecta con las profecías, el simbolismo bíblico y el mensaje universal de salvación. Pero, ¿por qué un comedero? Porque el Mesías no solo sería el pan de vida para las almas hambrientas, sino también el sacrificio que alimentaría la redención de la humanidad. En una cultura donde el pan simbolizaba sustento y vida, Jesús se coloca desde el inicio en una posición que anticipa su rol, un alimento espiritual que sustenta eternamente. En este detalle aparentemente simple, se funden las imágenes de salvación, provisión y sacrificio. Si exploramos la teoría de Migdal-Eder, la conexión con los corderos destinados al sacrificio en el templo se hace aún más contundente. ¿Qué significa que el Cordero de Dios naciera en un lugar donde los animales para el sacrificio eran preparados y cuidados? Esto señala una verdad inquietante: su misión de redención estaba escrita desde su nacimiento. El mensaje no se detiene ahí. Si Jesús nació en un lugar vinculado con el sacrificio, se nos recuerda que su vida no fue un accidente, ni su muerte una mera consecuencia de las acciones humanas. Cada aspecto de su existencia terrenal estaba alineado con un plan eterno que buscaba reconciliar al hombre con Dios.
Así como los corderos sacrificados en el templo servían para purificar temporalmente a los israelitas, Jesús sería el sacrificio perfecto que purificaría a toda la humanidad de manera definitiva. Los pañales mencionados en Lucas 2:7, lejos de ser un detalle trivial, evocan una rica conexión simbólica. En la cultura judía, los recién nacidos eran envueltos con tiras de tela para proteger sus extremidades y darles calor. Sin embargo, el lenguaje también evoca los lienzos que envolverían su cuerpo después de la crucifixión, Lucas 23:53. Su nacimiento y su muerte están intrínsecamente ligados. El pesebre es la sombra de la cruz. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿qué significa para la humanidad que el Salvador haya sido envuelto desde el principio en símbolos que apuntan a su sacrificio? Su misión no fue añadida más tarde, sino que estaba presente desde el primer aliento. Jesús nació para morir, pero también para resucitar y transformar el destino eterno de toda la creación. Los pastores, marginados por la sociedad pero vitales para la economía y el culto del pueblo, fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento del Salvador. Esto no fue casualidad. Al elegir a los pastores como los primeros testigos, Dios reafirma un patrón: Él se revela a los humildes, a los que no tienen pretensiones de grandeza. Los pastores no eran simples espectadores. Como guardianes de los corderos del sacrificio, su presencia en la narrativa tiene un peso profético. El pesebre, en su humildad y sencillez, no es solo un lugar físico. Es un umbral entre el cielo y la tierra, donde lo eterno entra en lo temporal y lo sagrado irrumpe en lo ordinario. La imagen del Dios encarnado en un lugar tan humilde nos desafía a buscarlo no en las alturas, sino en los lugares bajos, en lo cotidiano, en lo que el mundo considera insignificante. La pregunta más profunda es esta: ¿por qué eligió Dios esta forma de entrar al mundo? La respuesta parece estar en el corazón del mensaje de Jesús: el reino de Dios no opera bajo las lógicas humanas. Su poder no se encuentra en la fuerza, sino en la entrega; su gloria, no en la opulencia, sino en la humildad. El nacimiento de Jesús no es solo una historia para recordar, sino una invitación a vivir de una manera radicalmente distinta. Nos llama a reconocer que la verdadera grandeza está en servir, que la verdadera riqueza está en dar, y que la verdadera vida está en entregarnos completamente al amor redentor de Dios. Así, el relato del nacimiento de Jesús se convierte en un espejo que refleja nuestra necesidad de transformación. ¿Estamos dispuestos a encontrarlo en el pesebre de nuestras vidas, en esos lugares de humildad y vulnerabilidad donde su amor y su propósito se revelan con mayor claridad? Su nacimiento nos desafía a mirar más allá de lo visible, a adentrarnos en el misterio del Dios que se hace pequeño para que podamos acercarnos a Él. Si consideramos la posibilidad de que Jesús naciera cerca de Migdal Eder, la torre de vigilancia de los pastores mencionada en Miqueas 4:8, entramos en un terreno cargado de significado. Esta torre estaba asociada con la cría de ovejas destinadas al sacrificio en el templo. El nacimiento de Jesús en un lugar así sería una declaración profética poderosa: el Cordero de Dios, sin mancha, nació para ser el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo, Juan 1:29. Este escenario no solo conecta con la historia del pesebre, sino que profundiza en la conexión entre la encarnación de Cristo y su misión final en la cruz. Su nacimiento en un lugar asociado con el sacrificio nos invita a reflexionar sobre cómo la redención estaba presente desde el principio de su vida terrenal. Si Jesús nació en el área común de una casa donde los animales dormían, este hecho también transmite un mensaje profundo: Dios eligió habitar entre nosotros, en medio de nuestra humanidad cotidiana y a menudo desordenada. No hubo exclusividad, no hubo barreras. Esto está alineado con el concepto del Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. La imagen de un Mesías que nace en un espacio humilde, rodeado de las realidades de la vida diaria, rompe las expectativas de un rey glorioso y poderoso en términos terrenales.
Es un recordatorio de que Dios se acerca a los humildes y a los quebrantados, y de que su gloria se manifiesta en los lugares que nosotros menos esperamos. El pesebre no solo es un lugar, sino un mensaje profundo dirigido a los corazones de la humanidad. Si observamos las Escrituras, cada detalle del nacimiento apunta a una realidad teológica más grande. El pesebre como lugar de provisión y sacrificio, no es solo un símbolo de humildad, sino un lugar donde se ofrece alimento a los que lo necesitan. En Juan 6:51, Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Desde su nacimiento, Jesús se posiciona como el alimento espiritual que satisface las almas hambrientas. Sin embargo, también prefigura su sacrificio, así como el pan se rompe para alimentar, el cuerpo de Jesús sería entregado para redimir. Los pañales, envoltura de muerte y vida. El hecho de que Jesús fuese envuelto en pañales nos recuerda que vino a la tierra en completa vulnerabilidad. Pero esos pañales anticipan los lienzos funerarios que envolverían su cuerpo en la tumba, Lucas 23:53. Su vida comienza con un signo de entrega y culmina con el acto máximo de amor redentor, su muerte y resurrección. Desde el principio, su destino estaba marcado. La exclusión del mesón como símbolo de rechazo humano, aunque la palabra griega kataluma sugiere que no hubo espacio en una casa, este detalle resuena con la verdad más amplia del rechazo de Jesús por parte de la humanidad. El Mesías vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, Juan 1:11. La falta de espacio no es solo física, sino simbólica de la resistencia humana a aceptar al Salvador. El posible vínculo con Magdalene añade un nivel profundo de simbolismo profético. Los corderos destinados al sacrificio eran criados en este lugar, cuidadosamente seleccionados y protegidos para los rituales del templo. Si Jesús nació allí, este acto no fue casualidad, sino una proclamación divina de que Él es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo para quitar el pecado. ¿Por qué Dios eligió este contexto tan humilde y casi invisible para el nacimiento del Salvador del mundo? La respuesta radica en una paradoja divina: la gloria de Dios se manifiesta más plenamente en la humildad. Esto no solo refleja el carácter de Dios, sino que también desafía los sistemas de valores del mundo. El nacimiento de Jesús no solo ocurrió en un lugar físico, sino en el espacio eterno donde Dios y la humanidad se encuentran.